Siempre nos animan para que continuemos luchando por lo que queremos, pero ¿y si ha llegado el momento de poner punto y final? Seguramente hayas estado, o puede que estés, en esa situación en la que necesitas saber cuándo renunciar a algo. Aquí te damos algunas pistas para hacerlo más fácil. Renunciar o darse por vencido está considerado como lo peor que puedes hacer. Para muchos, renunciar o rendirse es un signo de debilidad del carácter. Tanto que muchas personas soportan situaciones dañinas durante años por no sentir el fracaso y en definitiva por no saber cuándo renunciar. Renunciar es quizá una de las decisiones más difíciles que puedas tomar. Habrá mucha presión social, especialmente en la actualidad, cuando nos encontramos constantemente con un mensaje sobre perseguir y luchar por lo que quieres. La realidad es que a pesar de que no sea un trance agradable, saber renunciar te puede traer beneficios, paz mental y sobre todo te abrirá puertas a nuevas oportunidades. Esto no quiere decir que haya que renunciar al primer intento o cuando las cosas empiezan a estar mal, sino que hay que saber reconocer en qué situaciones y en qué momento renunciar o darse por vencido es la mejor opción. Una retirada a tiempo es una victoria. Cuando hemos invertido tiempo, dinero y pasión o amor en lo que hemos realizado, renunciar resulta especialmente difícil. Nos dedicamos a nuestro negocio, empleo, pareja en cuerpo y alma, y cuando las cosas no salen bien, nos parece muy difícil simplemente alejarnos. Nos preguntamos, después de todo lo que he pasado, del tiempo, de la inversión de los años, ¿voy a dejarlo todo ahora? Es importante identificar cuando alcanzamos ese punto en el que algo más que beneficiarnos nos daña. Sin duda, el momento para parar y decir adiós sería ese. ¿Cómo renunciar? Si tras luchar por nuestro objetivo no conseguimos ver resultados, no hay que persistir y debemos aceptar que la situación no nos aporta ningún beneficio. En este caso, tendríamos que plantearnos si es el momento de renunciar. Como no es un proceso fácil, antes de dar el paso podemos plantearnos varias tareas. Ser honesto con uno mismo acerca de la situación. La mejor manera de saber si nos estamos engañando, atrapándonos en una situación potencialmente dañina, es externalizar de algún modo la situación que vivimos y verla a la distancia. Para esta tarea, escribir puede ser muy útil. Por ejemplo, escribir un diario o escribir una carta a uno mismo como si fueras un amigo lejano. Para ello, escribe en esa carta qué le recomendarías, qué crees que podría ayudarle a tomar la decisión. Hacer una lista de pros y contras. Aunque parezca un tópico, hacer una lista de las cosas buenas y malas de la situación por la que estás pasando siempre es una opción excelente. En un lado, anota todos los beneficios de continuar con eso con lo que estás pensando renunciar. En otro, todos los inconvenientes. Para hacer estas listas, tienes que hacer el esfuerzo y mantener el mayor grado de objetividad posible. No son razones de peso, ideas como hemos sido amigos por mucho tiempo. A lo largo de la vida todo va cambiando, por lo que el tiempo es algo relativo. Pide consejo. Hablar con alguien de la situación y pedir consejo es siempre una buena opción. Mejor aún, si esta persona no está involucrada con el asunto y que además te conozca bien. Esto podría ayudar a que tener una opinión neutra, de confianza y con conocimiento sobre qué opciones serían viables. Date tiempo para pensar. Muchas veces las situaciones pueden parecer apremiantes y generarnos mucho estrés. Sin embargo, por mucha necesidad que sientas por resolverlo y por la posible existencia de plazos, date un espacio y periodo de tiempo para pensar y evaluar. Ahora bien, es importante no caer en un bucle de sopesar la situación. Las decisiones, en el fondo, son realmente emocionales y hasta en las peores situaciones, en el fondo, sentimos que es lo mejor para nosotros. Puedes salir adelante. Si después de todo esto decides quedarte, tienes que saber que también es una opción muy valiente. Si por el contrario, a pesar del miedo, decides renunciar, es posible que hayas tomado una buena decisión, ya que será lo que hayas considerado mejor para ti. Saber renunciar es clave para estar bien. No es exagerado decir que buena parte de nuestro bienestar depende de saber renunciar. Seguramente la palabra renuncia ya genera animadversión a muchas personas.
y no es para menos. Vivimos en una cultura que nos invita todo el tiempo a conseguir y acumular, no a renunciar. Las consultas de los psicólogos están llenas de personas que no encuentran el camino para sentirse a gusto con la realidad en la que viven. A muchos de ellos les sorprende el hecho de que han conseguido mucho de lo que se han propuesto. Tal vez un buen trabajo, ciertas comodidades o una pareja estable. Las opciones pueden ser muchas, y pese a contar con realidades que anhelaban, finalmente no se sienten bien. La vida es un aprendizaje de renunciamiento progresivo, de continua limitación de nuestras pretensiones, de nuestras esperanzas, de nuestra fuerza, de nuestra libertad. Quizás la clave no está exactamente en qué conseguir. Es posible que la solución a esa inconformidad eterna esté en saber renunciar, en lograr un equilibrio entre el entusiasmo por obtener lo que soñamos y la conformidad por apreciar lo que tenemos. Si algo tenemos en común los seres humanos es ese deseo de estar bien, y cuando estamos bien, de estar mejor. Es una cierta inconformidad positiva que finalmente ha permitido construir los conocimientos, la ciencia y las civilizaciones. Queremos resolver los problemas que nos plantea la realidad para estar mejor, siempre mejor. Sin embargo, en nuestra época, obtener y ser se han convertido prácticamente en sinónimos. Lo que eres depende de lo que obtengas. Ser alguien significa obtener reconocimiento, dinero, prestigio, fama o lo que sea. El punto es que son esos anexos los que dan el peso al ser que los ostenta. No eres nadie si no cuentas con aquello que te ponga por encima de los demás. Asimismo, vivimos tiempos en los que parece haber una epidemia de infelicidad. No es gratuito que los índices de trastornos mentales hayan subido en las últimas décadas y que la mayoría de las personas se quejen de su vida. Una parte importante de todo esto está en el hecho de que la vida sí o sí nos empuja a múltiples renuncias, casi todos los días. Si haces una cosa, dejas de hacer otra. Tienes que elegir. Si quieres una casa gigante y maravillosa, probablemente tendrás que dejar a tu familia sola para dedicarte con mayor ahínco a tu trabajo. Si quieres una pareja estable, debes renunciar a los hombres o mujeres que pasen por tu vida. Esa es la parte que muchos no comprenden o no quieren aceptar. Suponen que solo se alcanza el verdadero bienestar cuando se logra tener todo al mismo tiempo. Saber renunciar no está dentro de sus cálculos. Todo lo contrario, lo que anhelan es saber obtener, saber acumular, saber acopiar el conjunto completo. Ahí es donde está la mentira. Toda decisión que tomamos en la vida implica una renuncia. Todo logro obtenido tiene su precio. No es posible tenerlo todo. Ahora bien, cada persona define cuáles son sus prioridades. Por eso, saber renunciar es fundamental. La felicidad está dentro, no lo olvides. Nos engañamos pensando que seremos más felices al obtener esto, sin perder aquello. Deseamos el paquete completo y cuando no lo logramos, podemos llegar a sentirnos infelices. Anhelamos aquello a lo que renunciamos, en lugar de disfrutar lo que conseguimos gracias a esa renuncia. Siempre estamos eligiendo, lo que sucede es que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Quizás terminemos enojándonos con nosotros mismos por no encarnar ese ideal de ser que ni siquiera construimos. Comenzamos entonces a maltratarnos y a exigirnos un mejor trabajo, un mayor estatus, una armonía perfecta en pareja, unos hijos de portada y un larguísimo etcétera. Como los ideales son ideales, precisamente porque no están dentro de la realidad concreta, hacemos de nuestra vida un infierno en pos de eso que no tenemos. Si hay algo claro, es que o se es feliz con poco o no se es feliz. Cuando de veras hay un equilibrio interno, cesa esa ansiedad voraz de tener más o de ser más. Esto solo es posible si se ha adquirido la capacidad de saber renunciar. La felicidad es una actitud en la cual existe la fortaleza suficiente para identificar lo que verdaderamente nos importa e ir tras ello, renunciando a lo demás sin nostalgias. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez, te envío un abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.